Reciba un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Para nosotros es grato estar en la conferencia 247 del ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, un evento organizado por el grupo de investigación Sciency Hoy tenemos la presencia del doctor Juan Gutiérrez en este espacio, quien nos va a platicar sobre funciones de vulnerabilidad orientadas hacia lo que es la resiliencia y en general el riesgo sísmico. Voy a dar un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente. El doctor Juan Gutiérrez realizó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año 2012. En 2014 culminó la maestría en estructuras y en el 2022 el doctorado en ingeniería sísmica, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2022, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y en el 2023 la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica le otorgaron el premio de la mejor tesis de doctorado. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel candidato. Desde agosto de 2021 a la fecha es profesor en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Desde 2021 a la fecha ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En el ámbito profesional, de diciembre de 2014 a septiembre de 2016 se desempeñó como ingeniero calculista, participando en proyectos como la ampliación a la Refinería General Lázaro Cárdenas y la ampliación a la central termoeléctrica ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad. De agosto de 2022 se desempeña como consultor independiente. Bueno, primero darle las gracias a Juan por la presencia del día de hoy, también por la preparación de este material. Para nosotros es gratificante seguir actualizándonos día a día. Y antes de darle la palabra, vamos a pasar a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches, Buenas noches, gracias a doctor. Dios, gracias a Dios estamos en la conferencia 247. Nunca me había imaginado que íbamos a llegar tan lejos. Y estas conferencias se graban, tenemos videos de todas las conferencias. Son cuando uno quiere estudiar algún tema, quiere repasar algún tema, va y busca la conferencia y hay de todos. De todas, digamos, las ramas de la ingeniería estructural. Es un gusto tenerle aquí como conferencista al doctor Juan Gutiérrez. Cuando escuchaba el currículum de él, dos premios. Él es muy Eh, joven, dos premios se ha ganado en México, que hay un gran nivel sísmico, un gran nivel de estructuras, un gran nivel de profesionales. Que se haya ganado esos dos premios indica que tenemos un conferencista de primera clase. Y Gracias. qué más que ha trabajado su tesis doctoral con el doctor Gustavo Ayala, que es muy exigente. Yo recuerdo y Sí. le conozco al doctor Ayala y sé la rigurosidad que él tiene. Estamos muy complacidos, muy contentos y muy agradecidos con el doctor Gutiérrez por el tiempo que ha dedicado a esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Aguiar. Bueno, antes que nada, también quiero felicitarle por esta iniciativa que usted ha tenido junto con el ingeniero Brian Cagua, pues por organizar esta serie de conferencias. Como bien dice, pues el tema central es la ingeniería estructural, pero dentro de ella, pues hay un gran campo, ¿verdad? De temas, desde cálculos estáticos hasta la parte de la ingeniería sísmica. Y bueno, pues para mí es un gusto contribuir a este espacio, ¿verdad? Y pues llevar el conocimiento que se ha ido desarrollando, bueno, principalmente durante mi etapa de tesis doctoral, que digamos ahorita en la actualidad también lo hemos estado ampliando, ¿verdad? Entonces para mí es un gusto llevar estos conocimientos, pues principalmente a la comunidad latinoamericana. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a la conferencia del día de hoy, la cual lleva por título
metodología para derivar funciones de vulnerabilidad orientadas a la resiliencia sísmica de edificios urbanos. Mi nombre es Juan Gutiérrez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bien, el contenido de la presentación consta de dos partes principales. Una es la sismicidad, voy a hablar a grandes rasgos de la sismicidad. La segunda parte, lo que sería la resiliencia sísmica, y dentro de esta parte, pues vamos a describir la motivación de la investigación, los antecedentes, el objetivo mismo, el desarrollo de la metodología para evaluar la resiliencia sísmica y un ejemplo de aplicación, y al final con las conclusiones. Bueno, pues aquí les muestro una imagen de cómo se forman o cómo se pueden apreciar las placas tectónicas a través, bueno, de los epicentros que se han registrado a lo largo de aproximadamente 120 años, ¿bien? En la Tierra. Pues podemos ver, pues efectivamente, cómo se marcan las placas tectónicas. Podemos ver a México, bien, y al suroeste, a Ecuador. Pero bueno, se nota muy claro cómo se forman esas placas, indicio de, pues, dónde se encuentra la sismicidad. Hablando propiamente de México, el Servicio Sismológico Nacional, que es el que se encarga de registrar los sismos, aquí pues nos muestra estos reportes que dan año con año. Bueno, podemos ver que la sismicidad principal de México se presenta al suroeste de México, lo que es principalmente en los estados de Michoacán, Chiapas, Jalisco, Colima, más al norte también en Baja California. Bien, y pues esto nos da un claro indicio de la sismicidad de México, aunque también hay sismos en la parte norte del país, lo cual pues nos hace un llamado a no perder de vista, ¿verdad? Si bien los estados del norte se consideran como de baja sismicidad, no hay que confiarse. Y bueno, dentro de la gran cantidad de sismos que han ocurrido en México, pues tres han afectado de forma importante a la Ciudad de México. Uno de ellos, el del 28 de julio del 57, que se conoce como el sismo del Ángel, porque pues se cayó la estatua del Ángel de la Independencia. Este sismo de 7.9 grados causó pues una gran cantidad de decesos y también heridos. Posteriormente, quizá el sismo que haya afectado más a la Ciudad de México, el del 19 de septiembre del 85, bien, un sismo que se produjo en las costas de Michoacán de magnitud 8.1. Bueno, pues ahí se tiene una estimación de que se colapsaron 250 edificios y hubo más o menos entre 10,000 y 40,000 decesos. Probablemente hayan sido más, digamos, dado la época que ocurrió este sismo, pues no había, digamos, los registros estadísticos que tenemos hoy en día, y pues ya estamos de hecho, a 11 días de conmemorar 40 años de este evento sísmico, y hace aproximadamente 8 años también, ya un evento igual que afectó a la Ciudad de México, coincidió, o sea, el 19 de septiembre del 2017, bien, digo coincidió porque, o sea, no tiene nada que ver un sismo con otro. De hecho, el sismo del 85 pues es de subducción, bien, se produjo en las costas de Michoacán, y el del 19 de septiembre del 17, ese fue intraplaca, bien, y también produjo una gran cantidad de colapsos de edificios, pero no se comparó con el del 85. Y bueno, unado a ello, pues además de las pérdidas estructurales, se presentan pues también pérdidas económicas importantes, lo cual ciertamente afecta a la sociedad. Y entrando propiamente a lo que sería la resiliencia sísmica, a mí me gusta esta frase que yo leí cuando era estudiante de licenciatura del ingeniero Eduardo Torroja. Una disculpa, puse arquitecto, es ingeniero, en los 60. Entonces, él indica en este libro, Razón y Ser de los Tipos Estructurales. Entonces, él dice, las estructuras no se construyen para que resistan, se construyen para que sean funcionales, teniendo como premisa que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo. Su rigidez y resistencia son condiciones fundamentales, pero no son la finalidad única y ni siquiera son la finalidad primaria.
Pues efectivamente, o sea, nosotros como ingenieros estructuristas, lo que queremos es que una estructura tenga rigidez y resistencia. Sin embargo, el principal objetivo es que esa estructura sea funcional. O sea, si ponemos como ejemplo un hospital, o sea, lo primero que debe de ser ese hospital es ser funcional, digamos, por ejemplo, ahorita que no está ocurriendo ningún evento sísmico y también cuando ocurre el evento sísmico. Si se logra ese objetivo, pues digamos, estamos ante un caso de éxito. Lamentablemente, poniendo como ejemplo aquí el sismo del 85, colapsó un hospital en la Ciudad de México. Eh, bueno, quizá por casualidad de ayer estaba viendo la televisión, ayer fue domingo, y en Amazon Prime me encontré que en México hicieron una serie del sismo del 85. A mi entender es una serie, pues digamos, aleccionadora, que recomiendo a todos los que están ahorita sintonizando aquí el canal del doctor Roberto. Y bueno, y hay otra frase que también me gusta mucho, que la dijo el profesor Robert Park de Nueva Zelanda. Él introdujo el concepto de ductilidad en marcos de concreto reforzado, pero al mismo tiempo dijo que la ductilidad no es el objetivo final. Nosotros en ingeniería sísmica, digamos, ¿cómo empleamos este concepto de ductilidad? Pues si bien reducimos fuerzas sísmicas, bien, con el fin de que la estructura pueda disipar energía, pero esa disipación de energía pues se transforma en daño. Entonces ya en la actualidad se han estado desarrollando tecnologías para disipar esta energía sísmica, ¿sí? Y el daño se capta pues en ciertos elementos, ¿bien? Que ciertamente pueden reemplazarse de forma muy fácil. Más adelante voy a dar ejemplos de ellos. Ahorita pues, puede ejemplificar uno, por ejemplo, el uso de contravientos restringidos. Más adelante regresamos a este punto. Entonces, hay que hacer énfasis en el concepto de utilidad, del cual voy a hablar varias veces durante la presentación. Aquí muestro varias imágenes del sismo del 85, el Hotel Regis, en la imagen A, en la imagen B, el edificio Nuevo León de Tlatelolco, que en la Ciudad de México, igual edificios que colapsaron en el eje central. Y en la imagen D, pues muestro ahí un edificio que para mí es el más emblemático de la Ciudad de México en cuanto a diseño sísmico, la Torre Latinoamericana, que ha experimentado los tres sismos que mencioné anteriormente. Bien, eh, pues este edificio es, como mencionaba, un emblema. Lo diseñaron y calcularon ingenieros de mucho prestigio para la ingeniería sísmica, desde el doctor Emilio Rosenbluth, el ingeniero Adolfo Sebart, su hermano, también estuvo participando. También participó el profesor Nathan Newmark. Entonces, este edificio es emblemático. Y bueno, vean, aquí les presento una imagen de lo que fue el espectro de respuesta, que es la montañita que se ve aquí, el espectro de respuesta del sismo del 85. Y la forma funcional del espectro de diseño. Bien, voy a ver aquí con las funciones. Cuando voy a indicar el espectro de respuesta con esa flecha y el espectro de diseño para el 85, empleando una cierta ductilidad. Entonces, bueno, podemos ver, dada el espectro de pseudoaceleraciones, bueno, que es afectado por los parámetros Q, que es el factor de comportamiento sísmico o también ductilidad, el factor de sobreresistencia y un factor de redundancia. Entonces, bueno, como podemos ver en esta ecuación, pues afectan a las pseudoaceleraciones dividiéndolas, ¿verdad? En aquel entonces, previo al 85, pues, ¿qué teníamos? Teníamos factores de comportamiento sísmico de hasta 6, o sea, se permitía reducir la aceleración, la pseudoaceleración hasta 6 veces. Pero, sin embargo, pues también hay que modificar los desplazamientos, ¿verdad? Hay que actualizarlos por ese factor de comportamiento sísmico, por la sobreresistencia y la sobreresistencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues, o sea, reducimos las aceleraciones de diseño
Sin embargo, la estructura pues se va a desplazar. Bien, se va a desplazar de forma importante. Eh, Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues antes del 85 no se creía que fuera a haber un sismo de estas características y pues las herramientas que se crearon para diseñar los edificios, las normas técnicas como les llamamos aquí en México, digamos, no consideraban ese nivel de demandas sísmicas. Posteriormente, pues comentaba, llega el sismo del 2017 y igual ocurrieron colapsos y se presentaron de igual forma, digamos, daños que ya habían ocurrido en el 85. Bien, por ejemplo, ¿qué tipo de daños? Pues el piso blando, que lo muestra en la figura A, en el piso B igual un piso blando, nada más que en el caso de la figura B, pues no hubo colapso estructural. Sin embargo, estuvo a muy poco de haber un colapso. En la figura C también un piso blando. En la figura D, colapso por efectos de torsión, o sea, edificios de esquina, bien, que no estaban bien proporcionadas su rigidez, su centro de rigidez con el centro de masa, pues este tipo de edificios tienden a torcerse durante el evento sísmico. Entonces, digamos que los errores que se habían visto durante el sismo del 85, pues se han ido cometiendo a lo largo también de los años. Entonces, yo quisiera pensar que al menos en términos del reglamento sería buena idea hacerlo restrictivo. No nada más comentar que puede haber este tipo de daños, sino hacerlo restrictivo, porque es la única forma en que, pues digamos, el ingeniero calculista va a dejar de hacerlo. Por otro lado, vean, aquí también muestro algunas imágenes. Bien, principalmente pues son daños no estructurales. La imagen de la izquierda, eh, esa corresponde al sismo del 2017 aquí en México. Entonces, se puede observar que la estructura principal, el esqueleto, pues permaneció en el rango elástico, no experimentó daño. Sin embargo, los elementos tipo muro de relleno, esos sí experimentaron daños. Entonces, bueno, digamos, de acuerdo al criterio del inquilino, pues esto es imposible de habitar, ¿verdad? Aunque estructuralmente sea seguro, no se puede habitar, es muy complicado. A la derecha también se pueden observar daños no estructurales, principalmente en fachadas y en elementos tipo plafón. Daño en contenidos. Bueno, ¿cuál es la importancia aquí en los daños en contenidos? Si estamos hablando, digamos, de un hospital o un laboratorio donde los contenidos son bastante caros, pues va a haber una pérdida económica importante y como consecuencia una pérdida de funcionalidad del edificio. Bien, entonces en estos casos puede la estructura permanecer en un comportamiento estructural adecuado. Sin embargo, si hay daños no estructurales o de contenidos, va a haber una pérdida de funcionalidad. Bueno, entonces para resumir, si nos regresamos un poquito al concepto de ductilidad, eh, pues en términos físicos significa daño, ¿bien? Por otro lado, si las estructuras experimentan daño, pues difícilmente van a poder vivir en ellas, ¿bien? Lo cual va a conllevar también a unas pérdidas económicas importantes por relocalización de los inquilinos. Y un aspecto importante que al menos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México sí menciona es, bueno, digamos, tú diseñas un edificio sísmicamente para el estado límite de prevención al colapso y lo que se espera es que no haya colapso, ¿bien? Con el fin de salvaguardar la vida de los usuarios. Sin embargo, puede haber un cierto nivel de daño estructural. Pues eso en la actualidad, digamos, va en contra de lo que queremos como tal, como resiliencia sísmica, que es de lo que voy a hablar a continuación. A ver, nada más que quiero borrar las flechitas. Ya, listo. Listo. Entonces, bueno, el concepto de resiliencia sísmica, ya aplicado a nuestro campo de estudio, pues lo desarrollaron el grupo de investigadores del doctor Bruno, de la Universidad de Buffalo, junto con Shimiyaro.
Y ellos definieron la resiliencia sísmica como una función normalizada, la cual indica la capacidad de mantener un cierto nivel de funcionalidad o desempeño de un edificio durante un intervalo de tiempo, el cual se denomina tiempo de recuperación. Pues aquí se muestra esquemáticamente el concepto de funcionalidad. Digamos, aquí donde dice 100%, tenemos una estructura, digamos, no hay ningún evento externo o interno que perturbe esa funcionalidad y se mantiene en 100%. Sin embargo, puede llegar un evento sísmico u otro tipo de evento natural, afecta la funcionalidad mediante un cierto nivel de daño. Esa funcionalidad decae y si la estructura no colapsa y es reparable, entonces vamos a tener que cuantificar ese tiempo de recuperación. Entonces, durante el tiempo en el que se van efectuando las actividades de recuperación, pues podemos ir cuantificando la funcionalidad hasta obtener nuevamente un nivel de funcionalidad deseada. ¿Y cómo se parametriza matemáticamente esa funcionalidad? Pues mediante el índice de resiliencia, ¿bien? El cual se puede calcular mediante la siguiente integral que muestro aquí, y junto con las variables de decisión, ahí se le conoce en términos de riesgo sísmico, para este caso, en el contexto de la resiliencia, como pérdida de funcionalidad, de recuperación de funcionalidad, tiempo de recuperación, la estimación del número de lesionados y decesos, pérdidas económicas directas, las cuales es el daño estructural y no estructural de contenidos, pérdidas económicas indirectas por dejar de usar la edificación y también, digamos, transformar el costo económico o el valor económico de las personas que pierden la vida o los lesionados. Bueno, entonces lo que desarrolló su servidor durante la tesis doctoral fue desarrollar precisamente un modelo probabilista para estimar las variables de decisión que ya había mencionado anteriormente y esas variables de decisión pues expresadas mediante funciones de vulnerabilidad. La metodología consta en dos grandes esquemas probabilistas. El, el primero de ellos, bueno, por así decirlo, tres grandes esquemas, una disculpa. Cuando llega el evento sísmico, se estima en términos de probabilidades. Bien, posteriormente se simula una serie de procesos que no tienen que ver con la reparación, sino más bien con eventos que se presentan antes de la reparación. Uno de ellos es la inspección postsísmica. Bien, si determinamos que la estructura es reparable, pues se simula cuánto tiempo tardamos en obtener el financiamiento. Posteriormente se evalúa cuánto tiempo tardamos en rediseñar la estructura. Posteriormente planeamos las reparaciones, en las actividades de reparación, y después se simula el tiempo en el que tardamos en conseguir permisos gubernamentales. Entonces, esta primera etapa se le conoce como factores irracionales porque, digamos, retrasan el inicio de las reparaciones. Bien, no es que el edificio se dañe o la estructura o lo que sea, y automáticamente después del evento sísmico comenzamos a reparar. En la realidad eso no ocurre, es un proceso bastante complejo. Bueno, y después de que simulamos esta primera etapa, se simula ahora sí el tiempo que tardamos en efectuar las reparaciones estructurales, posteriormente las no estructurales y finalmente la reinstalación de los contenidos. En la parte de la simulación de la inspección postsísmica, se recurrió al criterio del ATC-20, ¿bien? Y bueno, ellos proponen el esquemita que yo muestro aquí, digamos, es un esquema que uno usa en la realidad. Pues hay tres niveles de inspección. Uno es una inspección rápida, digamos, cuando ocurre el evento sísmico, posteriormente vamos a ver las edificaciones, se realiza una inspección ocular por fuera de la estructura. Eh, digamos, si vemos que no experimentó ningún tipo de daño, pues asignamos una etiqueta de color verde y eso quiere decir que la estructura es segura. Pues, sin embargo, puede que tengamos dudas como ingenieros estructuristas de el daño que experimentó la estructura. Entonces, realizamos una inspección dentro de la edificación y volvemos a reevaluar. En este tipo de inspección, pues conlleva un mayor tiempo.
Y finalmente, en este segundo caso también podemos asignar una etiqueta de color verde si la estructura es segura o uno de color rojo si es no segura. Y si nos siguen quedando dudas, asignamos una etiqueta de color amarillo para posteriormente realizar una evaluación numérica de lo que vendría siendo la capacidad resistente residual de la estructura. En este caso, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se realizó una simulación numérica del paso del último tipo de inspección, o sea, una evaluación detallada, y lo que se obtuvieron fueron las probabilidades de etiquetado de la estructura si se encuentra en estado seguro o inseguro. Sin embargo, previamente a lo que hizo un servidor, la primera investigadora que realizó un estudio de este tipo, un modelo probabilista, fue la doctora Mitrani Reiser en el 2007. Ella desarrolló una metodología probabilista para obtener las probabilidades de etiquetado de un edificio que experimentó daños. Sin embargo, en el modelo que ella propone únicamente se consideraron los elementos estructurales. Se dejó fuera los elementos no estructurales y bueno, durante los estudios de un servidor, pues nos dimos cuenta que al obtener las probabilidades de etiquetado, el hecho de no considerar los elementos no estructurales ni contenidos afectaba directamente a la evaluación probabilista de, del uso de la estructura. Bien, entonces el trabajo que realizó un servidor pues, se puede considerar como una extensión del primer trabajo pionero de Mitrani Racer del 2007. Las ecuaciones para obtener dichas probabilidades las muestro aquí, no voy a detenerme mucho en ellas. Bien, sin embargo, como comentaba, las probabilidades que obtienen con la metodología que se propone aquí, pues constituyen un límite superior de probabilidades. Es decir, en el caso de Mitrani Racer, eran, digamos, poco conservadoras esas probabilidades y como se obtienen con la metodología presente aquí, dichas probabilidades aumentan y eso se ha afectado directamente en la funcionalidad de la edificación. ¿Cómo se evalúa el daño? Aquí pongo un ejemplito, bien, representativo. Tenemos un edificio y ahí muestro una diagonal. Entonces, mediante esa diagonal se modela lo que son los elementos tipo Moore de relleno. Entonces, vean, tenemos dos opciones para evaluar el daño. La primera que muestro arriba es calculando la curva histerética del muro. Bien, se captura dicho comportamiento en el punto amarillo que muestro ahí. Y pues podemos trazar, o se trazan mejor dicho, dos superficies. Bien, una de fluencia y una de prevención al colapso. Si los desplazamientos, digamos, caen dentro de la superficie de fluencia, pues podemos decir que el muro está en un estado elástico de comportamiento. Si sobrepasa el límite de fluencia, ya empieza a haber daños. Y si sobrepasa la línea roja que corresponde a la prevención al colapso, ahí sí ya podemos decir, pues mira, este muro ya colapsó. Eso sería un estudio probabilista, mediante el comportamiento de los desplazamientos del nodo central, en el plano y fuera del plano. La forma en la que se hizo el estudio, que les presento aquí a ustedes, fue determinista, o sea, la imagen de abajo. Para ello recurrimos a lo que son conocidas como funciones de distribución de probabilidad, que en el campo de la ingeniería sísmica se conocen mejor como funciones de fragilidad. Estas funciones de fragilidad nos permiten estimar los estados de daño. Bien, entonces aquí ilustro, o sea, se obtiene la distorsión del muro, uno entra en el eje de las X con la distorsión del muro, evalúa las probabilidades, evaluamos rangos de probabilidades para cada estado de daño. El DS sub 0 será un estado elástico sin daño, DS1 será un estado de daño ligero, un pequeño agrietamiento, y el estado de daño DS2 sería ya un estado de daño severo. Y bueno, ¿cómo seleccionar uno de los tres estados de daño? Pues se simula una variable aleatoria, uniformemente distribuida, y de acuerdo al valor, digamos, donde caiga en esos dichos rangos, pues seleccionamos el estado de probabilidad, o mejor dicho, la computadora selecciona el nivel de daño
Bueno, esto se hace pues una cantidad de veces, ¿bien? Para que el daño converja de forma, o sea, de una forma rigurosa. Y así como se evaluó el nivel de daño en este muro, pues se evaluó en cada uno de los muros y en cada uno de los elementos estructurales, tanto vigas, columnas y también de los elementos no estructurales, que de ello voy a hablar más adelante. ¿Qué pasa con los elementos tipo mobiliario? Las funciones que yo mencionaba anteriormente de fragilidad, esas fueron tomadas del FEMA P58. Sin embargo, cuando quisimos emplear las funciones para estimar el daño en tipo contenidos, nos dimos cuenta que son funciones que dan resultados poco realistas o muy conservadores. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Bueno, aquí sí hicimos un estudio determinista. Bien, recurrimos a modelar el comportamiento de los contenidos mediante pues, la ecuación diferencial que gobierna el movimiento del mismo. ¿Cómo se resolvió esa ecuación diferencial? Se recurrió al método de Runge-Kutta de cuarto orden y pues bueno, se resolvió el comportamiento de este elemento. ¿Y qué fue lo que se modeló? Pues si el elemento o el contenido experimenta reposo, balanceo o volteo. Es decir, que se obtiene dos tipos de respuesta. Al final será el reposo o el volteo. Bien, y al final esto sí lo convertimos a una distribución de probabilidad, una distribución de Bernoulli, la cual nada más tiene dos posibles estados de daño. Finalmente, ¿qué fue lo que se hizo? Se desarrollaron una serie de eventos probabilistas que aquí le llamamos estados límite de funcionalidad. ¿Y cómo se construyeron? Pues es una combinación de los daños que pueden experimentar los elementos estructurales, los no estructurales y los contenidos. Bien, voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el LQ sub 0 corresponde a un estado de daño 100% funcional y se le asigna una etiqueta de color verde. Otro ejemplo, por ejemplo, el LQ4, ahí tendríamos un edificio no ocupable, inseguro, pero reparable, de acuerdo a las características del daño. Sin embargo, en este caso, se le asignaría una etiqueta de color rojo. Bien. En la parte de la evaluación de la prefuncionalidad, pues han desarrollado varias propuestas. Todas estas propuestas que cuantifican la prefuncionalidad, pues difieren unas de otras. ¿Esto por qué? Pues es un fenómeno bastante complejo de modelar. Eh, por ejemplo, Shimillaro en el 2006, ellos proponen una función para estimar la prefuncionalidad en términos de pérdidas económicas. Cabe resaltar que pues, este es uno de los primeros modelos para estimar dicha variable. Posteriormente, Yavari y otros, Jakes y otros, ellos definieron la prefuncionalidad en términos de la disponibilidad de servicios. Por ejemplo, en un hospital, pues sería si los cuartos de cirugías, de cuidados intensivos, etcétera, se encuentran disponibles. Posteriormente, en el 2012, Mitrani y Racer y otros relacionaron, perdón, la funcionalidad con la cantidad de espacio usable en un hospital. Posteriormente, en el mismo año, en el 2012, el FEMA P58 empleó la métrica de Mitrani y Racer del 2007, utilizando la probabilidad de etiquetado del evento post-sísmico. Como comentaba anteriormente, cada una de estas propuestas eh, pues fue adaptada de acuerdo al comportamiento y al tipo, mejor dicho, al tipo de estructura. Ninguno de ellos usa una variable física como tal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Propusimos una variable física asociada al área no usable y aquí ejemplifico en la parte derecha, vista en planta, una columna, dos vigas y dos muros. Entonces, bueno, se asignan una área tributaria a cada elemento, ya sea estructural y no estructural, bien, la cual se activa cuando experimenta algún nivel de daño. Entonces, de esa forma relacionamos la prefuncionalidad como con una cierta área. Las expresiones para calcular esa área, pues la primera de ellas es la que aparece aquí arriba. El primer término calcula el área total y la resta cuantifica un área
digamos, que se cuantifica además, bien, para restarle las áreas que se traslapan. Y finalmente calculamos un porcentaje de área no usable, como con con el área asociada a la reparación dividida por el área total. Esto para cada nivel de la estructura analizada. De esta forma, se obtiene un parámetro que mide o cuantifica la prefuncionalidad en términos de área no usable, que le llamamos phi. Entonces, con este factor phi, también lo podemos emplear como un factor de peso para estimar, digamos, por ejemplo, en un hospital, cuántas camas dejamos de usar, multiplicando el factor phi asociado a un piso específico, bien, por la cantidad, por ejemplo, de cuartos o de camas, bien, entre otros. Es, digamos, una propuesta ciertamente, pues no es muy refinado, pero dado las características de lo complejo que es medir la pérdida de funcionalidad, pues yo creo que es una variable aceptable. Y hay otro aspecto, ¿bien? Que cuando medimos la pérdida de funcionalidad, sí hay ciertos elementos que se dañan, bien, pueden ocasionar una pérdida de funcionalidad total. Por ejemplo, ¿cuál sería ese caso? Un ejemplo, pues así quizá poco real, digamos, tengamos una estructura, bien, y la estructura permanece en el rango elástico, sin embargo, ya sea, por ejemplo, el elevador o las escaleras experimentan un daño severo, automáticamente esa edificación pierde funcionalidad. ¿Por qué? Porque las vías de comunicación pues quedan inhabilitadas. Entonces, digamos, es una condición importante que se consideró en el modelo propuesto. Y finalmente, la propuesta que se realizó es consistente con la definición de Miller y Mitrani Reiser del 2017 de funcionalidad. Ellos la definieron como la disponibilidad de un edificio para su uso previsto y por lo tanto la pérdida de funcionalidad se produce cuando su seguridad estructural, la capacidad de servicio y la accesibilidad se ven comprometidas. Bien. En la segunda parte del modelo de resiliencia sísmica tenemos la recuperación. Lo que expliqué anteriormente es para evaluar cómo se pierde la funcionalidad. Ahora tenemos la parte de cómo recuperarla. Pues Shimiyaru en el 2006 y 2007, ellos propusieron un modelo sencillo, bueno, más bien tres modelos para estimar dicha recuperación. El primero es un modelo lineal, el segundo un exponencial y un tercero trigonométrico. En el modelo lineal se asume que la sociedad afectada pues tiene los recursos económicos y técnicos para, digamos, proveer la recuperación de la sociedad, de las estructuras dañadas y de la infraestructura en general. Bien, eso probablemente sea poco realista, entonces también propusieron, digamos, dos modelos alternos, el exponencial, que será el que muestro aquí con el cursor. Bien, en al principio la sociedad cuenta con los recursos técnicos y económicos para llevar a cabo dicha recuperación. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, pues va decayendo la pendiente de dicha función y eso nos da a entender que los recursos van disminuyendo. Y un tercer modelo, el trigonométrico, nos dice que al inicio de que ocurre el evento sísmico o cualquier tipo de evento en general que cause una disrupción en la infraestructura, inicialmente no tenemos o no contamos con los recursos económicos ni técnicos. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, pues vamos adquiriendo dichos recursos. Bien. Por otro lado, lo que se propuso en la tesis de un servidor fue plantear un modelo bien basado en la técnica de revisión y evaluación de proyectos, que es conocido como el método PERT. Es muy similar al método de la ruta crítica. Bien, entonces mediante este modelo, ¿qué fue lo que se propuso? Bueno, pues crear eventos en el que se fuera cuantificando tanto el tiempo de recuperación, costo de reparación, inclusive el número de trabajadores necesarios para efectuar dicha recuperación. Bien, finalmente, dicho modelo, basado en el método PERT,
se asoció con los estados límite de funcionalidad. ¿De qué forma? Pues se crearon 6 tipos de, digamos, 6 eventos probabilistas de recuperación. En la columna 5, perdón, en la columna 5 se indica para cada uno de los estados límite los eventos que se deben de presentar para efectuar o modelar la recuperación del edificio. Por ejemplo, en el estado límite L0 o LS1, donde no hay daños importantes o hay muy pocos daños, bien, pues únicamente se efectuaría una inspección que está denotada con la letra I. Y por otro lado, por ejemplo, en el evento de estado límite 4, bien, tenemos una recuperación, un estado de recuperación RQ4, y para ese caso se efectúan o intervienen más eventos en la recuperación. El primero será la inspección, que está anotado con la letra I, el segundo con la letra F, bien, que corresponde a la obtención de financiamiento. Después sigue E o R, que es la evaluación estructural o reparación estructural. Posteriormente, la planeación, el ER es evaluación o rediseño estructural. Posteriormente sigue la planeación de las actividades de reparación y finalmente la reparación de la estructura. Pues como podemos ver, pues de esta forma se puede estimar la recuperación de la estructura. Por otro lado, anteriormente yo hablaba de pérdidas económicas directas e indirectas, o sea, las asociadas al daño estructural, no estructural de contenidos, o también las indirectas por dejar de usar la estructura. Sin embargo, hay algunos de los, digamos, hay muy poco de esto. Por ahí un investigador de Estados Unidos, Kate Porter, ellos desarrollaron una investigación y encontraron que existe o se puede cuantificar cuánto cuesta una lesión o un deceso. Y durante el sismo de Northridge, pues ellos llegaron a la conclusión de que ese costo económico ascendió entre 1.3 a 2.2 billones de dólares del año de 1944. A esos costos se les conoce como valor económico equivalente. Y para ese mismo evento sísmico, dicha cantidad, o sea, eso 1.3 a 2.2 billones de dólares, equivalieron más o menos al 3 y, entre 3 y 4 por 5, 4, entre 3 y 4% de los 50 billones de dólares de las pérdidas económicas directas e indirectas, es decir, de las estructurales, no estructurales y por pérdida de uso de las edificaciones. Bien, y además, el 96% de ese valor económico equivalente fue causado por daño en elementos no estructurales, por ejemplo, caída de plafones, mobiliario, etcétera, y el 1% de dicho valor económico equivalente está asociado a los elementos estructurales, siempre y cuando la estructura no haya colapsado. Bien, entonces podemos ver que los elementos estructurales y contenidos pues generan un valor económico muy mayor que el asociado, un valor económico equivalente muy por encima del que causa el daño estructural. Bien, finalmente podemos cuantificar las pérdidas económicas totales, bien, sumando el costo de reparación, las pérdidas económicas indirectas, las correspondientes a los lesionados y las asociadas a los decesos, condicionadas a un estado límite de funcionalidad y a una intensidad sísmica. Bueno, el modelo que yo les acabo de presentar se introdujo dentro de el modelo probabilista o metodología probabilista propuesta por el PIR, bien, que corresponde al Centro de Investigación de Ingeniería Sísmica del Pacífico de Berkeley, California. Entonces, ellos propusieron este esquema. O sea, es un estudio probabilista que se divide en 4 etapas. La primera, el estudio de peligro sísmico, bien, donde obtenemos, entre otras cosas, la tasa de excedencia de los sismos. También recolectamos registros sísmicos asociados a diferentes niveles de peligro sísmico. Esos registros sísmicos los empleamos para realizar el análisis estructural
bien, y obtener las distribuciones de probabilidades de la respuesta estructural, entre ellas, por ejemplo, las distorsiones de entrepiso, aceleraciones de entrepiso, rotaciones de los elementos estructurales, etcétera, para posteriormente realizar un análisis de daño probabilista. Y esto al final se transforma en las variables de decisión que ya les comentaba anteriormente: costos económicos, tiempos de recuperación, cantidad de decesos, cantidad de lesionados, entre otros. Para ejemplificar la metodología propuesta, pues voy a presentar es un edificio hipotético de uso de oficinas. En la primera planta consta de un restaurante, un lobby y los pisos subsecuentes de 6 oficinas y un cuarto o una oficina para conferencias y reuniones. Entonces, este edificio consta de 7 niveles y es de concreto reforzado. Este edificio se diseñó con las normas técnicas del 2004 de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien después del 2004 sí ha habido pues varias actualizaciones, más o menos 4, sí son 4 actualizaciones del reglamento. Sin embargo, pues considero yo que hay una cantidad importante de edificios diseñados con las normas técnicas del 2004 en la Ciudad de México. Bien, para la evaluación de la resiliencia sísmica, pues consideraron 15 grupos de desempeño. Son las columnas, las vigas, las conexiones, muros exteriores, perdón, ventanas exteriores e interiores, el sistema de plafones, el sistema de aspersores, muros interiores de yeso, muros exteriores de mampostería, que son de relleno, también muros interiores, escaleras, sistema de agua potable, el HVAC, que corresponde al sistema de calefacción, y finalmente los contenidos que se muestran aquí con una cruz verde. Todos estos puntos verdes pues representan contenidos dentro de la estructura y son tipo, por ejemplo, ¿cómo le llamamos aquí en México? Libreros para libros. Bien, ya comentaba parte del diseño, consta de 7 pisos, se empleó un factor de comportamiento sísmico Q igual a 2 y con el diseño estructural, pues el edificio resultó tener un periodo de 0.61 segundos. En la parte de peligro sísmico, bueno, tuvimos que recurrir al modelado de registros sísmicos. ¿Por qué? Realmente no tenemos registros sísmicos de intensidades grandes, bien, que podamos utilizarlos para evaluar el daño estructural. Sí tenemos algunos, pero no los que quisiéramos, con el fin de hacer un estudio probabilista riguroso. Entonces se recurrió al modelado de dichos acelerogramas mediante el método de Korn-Sansorni. Bien, y se simularon sismos provenientes de la costa de Michoacán, con 7 niveles de periodo de retorno. Aquí, bueno, voy a mencionar al doctor Pablo Quinde Martínez. Él fue el que me proporcionó el estudio de peligro sísmico. Él es ecuatoriano, entonces él también realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con un servidor en la maestría y doctorado. Le mando un saludo. Y la parte de la respuesta estructural, aquí muestro la distorsión de entrepiso para 3 niveles de peligro sísmico. Yo consideré 7, pero para fines prácticos voy a mostrar 3. Cada uno de ellos representa un eje de la estructura. Bien, entonces para este primer ejemplo, vean, se muestran las distorsiones. En color verde se muestra el estado límite o la distorsión límite de ocupación, perdón, le llamamos en México estado límite de servicio. ¿Bien? Y en rojo corresponde a la distorsión máxima asociada al estado límite de prevención de colapso. Entonces podemos ver que para este nivel de peligro sísmico que corresponde a sismos de 125 años de periodo de retorno, pues la estructura no llega a experimentar distorsiones importantes cercanas al punto 0.15 que corresponde al colapso, pero sí en algunos casos se superan las de
las de servicio, las distorsiones de servicio. Entonces, para estos casos podríamos esperar ciertos daños en elementos no estructurales, que son los que tienen menor capacidad de deformación, que corresponden, por ejemplo, a ventanas, bien muros, pero no esperaríamos que fueran daños importantes. Para un nivel de peligro sísmico ya mayor, puedes ver también que nos acerca al estado límite de prevención al colapso. Sin embargo, ya superó de forma importante el estado límite de servicio. Para sismos cuyo periodo de retorno son 1500 años, en este caso sí ya hay algunos marcos que superan las distorsiones del estado límite de prevención al colapso. Bien, en algunas realizaciones sísmicas, voy a aclarar esto, eh, en gris digamos, son todos los sismos que metimos al modelo, ¿bien? Todos los sismos asociados a 1500 años de periodo de retorno, y en negro corresponde al promedio de dichas distorsiones. Para este caso también, pues ya podemos prever que el modelo va a decir que pues hay una pérdida de funcionalidad total. Bien, vean, como comentaba anteriormente, pues aquí muestro yo una serie de figuras donde indicamos de color verde el estado de daño nulo, en amarillo el estado de daño ligero, en naranja el estado de daño moderado y en rojo un estado de daño severo. Entonces, para este nivel de peligro sísmico, cuyo peor retorno son 50 años, para una pseudoaceleración de 0.15 G obtenida en la curva de peligro sísmico, entonces podemos ver que para este nivel de peligro sísmico, pues se obtiene nada más por ahí hay un elemento muro interior que experimenta un daño ligero. Bien, pero eso corresponde nada más a una realización sísmica de 20 que se considera en este nivel de peligro sísmico. Entonces, para este caso podemos prever que no hay pérdida de funcionalidad, como lo voy a mencionar más adelante. Para un nivel de peligro sísmico de 250 años de periodo de retorno, bien, ya para este nivel de peligro sísmico ya se esperan más daños. Lo muestro aquí en color gris. Ya por ahí un muro interior de yeso, muro divisorio experimenta un daño ligero, muros exteriores de mampostería experimentan daños moderados, ligeros, moderados y severos, lo mismo que para los muros interiores. En las escaleras hay presencia de daño ligero. Bien, para un nivel de peligro sísmico mucho mayor, que ya es mucho más raro, un sismo muy raro, se puede observar que ya las columnas experimentan daños ligeros, por ahí alguna experimenta un daño moderado. Las conexiones que se ven en rojo, amarillo y naranja, aquí sí podemos ya prever que pues ya la estructura ya no es segura. También hay daños en las ventanas exteriores e interiores, daños importantes en muros divisorios interiores, en muros exteriores de mampostería también, ya se puede ver en color rojo, pues en los primeros 3 pisos, ¿no? Hay bastante daño, en escaleras también, ya por ahí se presenta, digamos, se prende un elemento en rojo. Y algo interesante, en la esquina abajo a la derecha, las cruces en rojo son los elementos tipo contenido. Entonces, se prenden en rojo, ¿por qué? Porque se voltearon. Y probablemente no se alcanza a ver bien, pero los elementos, digamos, siguen, los elementos que más se cayeron fueron los de la periferia. Esto debido al efecto de torsión del edificio. Entonces, en esos puntos del edificio se experimentaron aceleraciones de piso mucho mayores que en el centro, ¿bien? Lo cual, pues digamos, se ha visto en la vida real, precisamente en el sismo del 2017 que ocurrió aquí en México, sismos, por ejemplo, en Chile, que he visto que están documentados en pisos superiores para edificios de mediana altura como este, que es un edificio rígido, pues las mayores aceleraciones se presentan en los pisos superiores. Aquí muestro las curvas, las probabilidades de los estados límite que comentaba anteriormente. En estas no me voy a detener mucho, pero aquí se presentan las probabilidades y entonces nos dan un indicio de que efectivamente pues la prefuncionalidad se presenta principalmente
debido al daño en los elementos no estructurales y contenidos. En esta imagen, vean, muestro las curvas de recuperación de la estructura, nuevamente para los eventos que mencioné anteriormente. Cabe destacar que cómo se modeló dicha recuperación. Primero se tuvieron que prescribir qué elementos se tenían que reparar en dado caso de que hubiera daño. Entonces se propuso una secuencia de reparaciones genérica, empezando por quiénes, por los elementos tipo escalera. ¿Con qué fin? Pues al repararlos podemos tener acceso a los pisos superiores del edificio. Posteriormente, en el esquema de recuperación se propuso reparar las columnas, que son las que dan la estabilidad de la estructura. Posteriormente las conexiones, los muros de exteriores de mampostería, muros interiores, el sistema HVAC, después el sistema de distribución de agua potable, la fachada que corresponde a las ventanas exteriores, sistema de protección contra incendio, plafones, muros de tabla roca, ventanas interiores y mobiliario. Entonces, esa fue la secuencia en la que se modeló la recuperación. Para este nivel de peligro sísmico que estoy mostrando aquí, que es el de 50 años de periodo de retorno, pues podemos ver aquí en la gráfica, donde está el 100%, pues que hay una pérdida de funcionalidad muy, muy pequeña, de más o menos del orden del 4%. Bien, dado que se daña, pues por ahí uno que otro muro interior. Bien, pero el daño que se presenta es un daño ligero. Entonces, un daño que se puede reparar, digamos, con pintura, pues nada más pintando el muro o los muros que se dañen, ¿verdad? Y el tiempo de recuperación para este evento fue de aproximadamente 3 días. Si bien aquí el modelo sí capta una pérdida de funcionalidad del 4%, pues prácticamente podríamos considerar que no hay pérdida de funcionalidad. El modelo sí lo captura, pero en la realidad, digamos, podríamos seguir efectuando las operaciones dentro de la estructura mientras se realizan las reparaciones ligeras que tengan que efectuarse. Para el nivel de peligro sísmico de 250 años, que corresponde o está asociado al nivel de prevención al colapso de la Ciudad de México, aquí podemos ver que la estructura, como ya mencionaba anteriormente, pues desarrolla daños en muros de mampostería interiores y exteriores, y un daño ligero en las escaleras. Y aquí hay una pérdida de funcionalidad sustancial del 64%. Bien, sin embargo, aquí la estructura no experimenta un daño estructural importante. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el daño no estructural y de contenidos pues afecta bastante al funcionamiento de la estructura. Y el tiempo de recuperación para este evento sísmico pues, más o menos anda en el orden de 76-80 días. Esto desde luego pues va a conllevar a pérdidas económicas indirectas e importantes. Aquí muestro un ejemplito nada más para este caso de cómo se simuló ese tiempo de recuperación. Bien, es un esquemita que corresponde al método PERT, los eventos que se presentan. Bien, aquí en este caso el tiempo de reparación es de aproximadamente 32 días, con un costo de $312,000 aproximadamente. Y a la par se simuló los eventos que se presentan antes de la reparación de la estructura. Ya mencionaba la inspección, el financiamiento, revisión o rediseño estructural, la planeación de las reparaciones y la obtención de permisos gubernamentales. Entonces, este nada más es un evento de los muchos que se crearon para obtener el tiempo de recuperación total. Entonces, para este caso, se puede observar que el tiempo de recuperación total son de 135 días, nada más para una realización sísmica, una de 20. Entonces, más o menos, tenemos que hay tiempo previo al inicio de las reparaciones, 104 días, y el tiempo de las reparaciones, aproximadamente 32 días, con un 74% bien asociado a los factores que impiden el inicio de las reparaciones. Bueno, aquí cometí un error, sería un 26% asociado al tiempo de las reparaciones. Podemos ver que pues, el mayor porcentaje se lo lleva eventos externos a la reparación de los elementos estructurales, no estructurales y contenidos.
Esto desde luego pues no depende ya tanto del ingeniero estructurista, ¿verdad? Sino de eventos externos, los cuales son muy difíciles de controlarlos. Regresando a la ejemplificación de las curvas de recuperación, para este evento sísmico cuyo periodo de retorno son 1500 años, bien, podemos ver que ya hay una pérdida del 100% de funcionalidad, lo cual sí se ve reflejado por el daño que experimenta la estructura y los elementos no estructurales y contenidos, y la recuperación es de aproximadamente 250 días, pues es bastante tiempo. Bien, eh, digamos, para este caso ya el dueño puede decir, bueno, mira, pues es mucho tiempo en el que tardo en recuperar la estructura, quizá económicamente convenga demolerla y hacer otra. Quisiera hacer un comentario con las curvas de recuperación aquí de la estructura. Podemos ver que todas siguen un patrón, ¿bien? Un patrón similar. Bien. Sin embargo, pues este patrón, ¿a qué se debe? Pues se debe a la secuencia del modelo que propuso un servidor. Entonces, podría decir que este modelo da este tipo de curvas de recuperación. Eh, digamos, sería un caso particular de las que propuso Shimiyaro. Todas tienen una forma, en cierta forma son similares, ¿bien? Claro, a diferente escala, pero son similares. Finalmente, lo que comentábamos pues al inicio, ¿verdad? En el título de la ponencia, todo lo que expuse anteriormente, pero expresado en términos de funciones de vulnerabilidad. En la tesis que desarrolló un servidor, pues están todas las funciones, son aproximadamente 16. Aquí voy a mostrar algunas. La primera de ellas, vean, nos muestra el porcentaje de área usable, o dicho de otra forma, el índice de funcionalidad o prefuncionalidad. Bien, en color negro se muestra el valor esperado de la función en función de la aceleración espectral o intensidad sísmica empleada. Y en color azul se muestran los intervalos de confianza obtenidos con un método que se llama Bootstrap. ¿Por qué se usó este método Bootstrap? En cada uno de los 7 niveles de peligro sísmico empleados se consideran únicamente 20 registros sísmicos, 20 pares. Realmente son pocos, pero ¿por qué se consideraron 20? Por el alto nivel de la demanda computacional del modelo. Más o menos estos cálculos tardaron aproximadamente un mes. Si lo hubiéramos considerado más registros sísmicos por intensidad sísmica, pues se hubiera tardado mucho más. Entonces, el método Bootstrap, ¿qué es lo que hace? Pues con los datos que tenemos va interpolando y con ellos es posible obtener intervalos de confianza. Nada más un comentario adicional, este método Bootstrap, pues es uno de los métodos pioneros de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Bien, entonces en esta primera imagen, pues podemos ver que inicialmente, pues tenemos sí, prefuncionalidad, hay algo de ella, no hay mucho, y posteriormente para niveles de peligro sísmico mayores, podemos ver que decae bastante la prefuncionalidad. Esto es un claro indicio de cómo dicha variable es bastante sensible al daño que experimentan principalmente los elementos no estructurales y contenidos. Ya para niveles mayores de peligro sísmico, evidentemente que el daño estructural juega un papel relevante. A la derecha muestro la función de vulnerabilidad asociada al tiempo de recuperación. Bien, para pseudoaceleraciones menores a 0.48 de G más o menos, pues más o menos tenemos un tiempo de recuperación constante, que vendría siendo más o menos de 80 días. Ya para niveles de aceleración mucho mayores, que donde ya se presentan también daños estructurales importantes, así tenemos un tiempo de recuperación mucho más grande, que puede llegar hasta el orden de, pues para un niveles de periodo de retorno de 2500 años, más o menos 0.8 de G. Para este caso, esta estructura, pues casi del orden de 900 días, lo cual ya sería inaceptable para un caso práctico. Posteriormente les muestro las funciones de vulnerabilidad para los números de lesionados y decesos. Bien, podemos ver que
digamos, para la intensidad sísmica de prevención al colapso, cuál es la línea punteada, la segunda línea punteada, pues ahí por ahí más o menos se espera menos de una persona lesionada. Bien. Y a la derecha muestro el valor económico equivalente. Sin embargo, para intensidades mayores de aceleración espectral, podemos ver que dichos lesionados pues sí comienzan a incrementarse y también su valor económico. Bien, lo cual pues demuestra que sí es bastante costoso, ¿verdad? Inclusive hay estudios que demuestran que es mucho mayor que el valor asociado al daño estructural, como ya mencionaba anteriormente. Respecto al número de decesos, o sea, podemos ver aquí que para niveles de pseudoaceleración espectral hasta más o menos 0.48 de G, como ya mencionaba, no se esperan decesos. Sin embargo, ya para pseudoaceleraciones mayores se espera por ahí más o menos 3 decesos y para una pseudoaceleración de 0.7, 0.8 de G, aproximadamente 12 decesos. Eh, Cabe recalcar que ya para estos niveles de peligro sísmico también ya se espera que la estructura colapse. Entonces, dichos decesos están asociados al colapso. Y a la derecha, pues se muestra el valor económico equivalente que podemos ver. De acuerdo a los cálculos, pues es bastante costoso, ¿no? Podemos jugar con la curva, con la función de vulnerabilidad. Podemos tomar el valor medio o alguno de los límites del intervalo de confianza. ¿Esto con qué? Pues de considerar la incertidumbre, que hay bastantes incertidumbres. Podemos considerar un valor conservador. Bien. Y finalmente, pues la conclusión es que se desarrolló un método probabilista para evaluar la resiliencia sísmica de estructuras, en la cual pues se evaluó una cantidad importante de funciones de vulnerabilidad. Dicha metodología es consistente con eh, la metodología o el esquema que propuso Bruno en el 2003 y Shimiyaro en el 2006, y también es consistente con la metodología de evaluación probabilista del PIR. Bien, en este caso presenté unas funciones de vulnerabilidad y los invito a, pues, a consultar la tesis de un servidor. Ahí se explica con más detalle toda la metodología. Y bueno, pues ¿a quiénes sirven estas funciones de vulnerabilidad? O sea, además de los ingenieros estructuristas como un servidor, pues para los tomadores de decisiones, bien, al gobierno, arquitectos, entre otros, aseguradoras, por supuesto, que son los que definen los seguros, ¿verdad? Nada más para finalizar, yo hablé de la parte técnica del modelo, pero también ahí existen alternativas. ¿Con qué fin? Con el fin de alternativas de diseño, con el fin de disipar energía mediante ductilidad, pero controlando el daño. Una de ellas es, por ejemplo, reforzando las estructuras de esta forma con encamisados, bien, encamisados de carbono, refuerzos de concreto. Aquí muestro una imagen de un contraviento restringido al pandeo. Este doctor Aguiar sí es la UAM Azcapotzalco. Yo ahí fui a llevar un curso precisamente de diseño de contravientos restringidos al pandeo, amortiguadores, aisladores de base con el doctor Amador Terán, que pues es un experto en el tema. ¿Qué otro tipo de elementos? Con amortiguadores, bien. Aquí abajo en su momento fue Torre Mayor, no sé si ya le cambiaron el nombre, pero así se llamaba. Aisladores de base, por supuesto. Entonces, ya en la actualidad hay alternativas para disipar energía, bien, controlando el daño. Obviamente que hay que evaluar, digamos, qué dispositivo le queda a la estructura, porque depende de dónde esté desplantada esa edificación. No siempre, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el periodo de vibrar del suelo es largo, será contraproducente usar aisladores de base, ¿verdad? O sea, ampliaríamos el movimiento del edificio. Y me gusta mucho una frase del profesor Akira Wada. Él menciona que, dice, los ingenieros estructuristas tenemos la misión de crear un mundo mejor y más seguro para vivir. Bien, pues agradezco la atención de todo el público. Pues podemos pasar a la sección de preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Realmente un destacable trabajo que han desarrollado.
Bueno, vamos a pasar a las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es respecto a la modelación. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre el programa utilizado? Tal vez es un programa desarrollado por ustedes y cómo se incorporó el tema de los mobiliarios. Sí, bueno, la parte del modelado, quiero entender que es la parte del análisis dinámico no lineal. Bien, ese se realizó en un programa que desarrolló en la Universidad de Berkeley, que se conoce como OpenSys. Bien, es muy utilizado pues, en el ámbito académico. Ahí se desarrollaron los modelos, cómo se modelaron el comportamiento de los elementos estructurales usando elementos tipo fibra. Bien, y en esos elementos tipo fibra se consideraron modelos constitutivos para modelar el comportamiento del concreto y del acero. Bien, esa fue esa parte. Entonces, como mencionaba anteriormente, se consideraron 7 niveles de peligro sísmico en cada uno de ellos, 20 pares de acelerogramas. Para niveles bajos de peligro sísmico, o sea, cuyo peor retorno es muy alto, o sea, que ocurren relativamente seguido, pues el tiempo de cómputo no era muy grande. Sin embargo, ya cuando teníamos niveles de peligro sísmico mucho mayores, que ya la estructura ingresaba en el rango de comportamiento no lineal, ahí sí era mucho más tardado el tiempo. Los modelos fueron tridimensionales, un comportamiento tridimensional. Ahora, respecto a los contenidos, se planteó una ecuación diferencial. Dicha ecuación diferencial la desarrolló el profesor George Hausner, como en los 30. O sea, el profesor George Hausner es pues, el que inventó el concepto de espectro de respuesta. Bien, pues obviamente que hizo contribuciones muy importantes, aparte del espectro de respuesta, esta parte de contenidos. Entonces, lo que hizo un servidor fue resolver dicha ecuación diferencial, qué es lo que, o cómo funciona. O sea, se mete tal cual en cada planta del edificio, se interpoló la aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración en el tiempo que se obtuvo de la respuesta estructural. Entonces decíamos, pues un contenido está en el punto X, Y, Z. Ahí interpolábamos la aceleración del piso, que se obtenía digamos, en las esquinas de los paneles de la losa. Interpoló, se obtuvo un registro, por así decirlo, promediado en ese punto, y ese registro se metió junto con la ecuación diferencial. O sea, fue un método numérico para solucionarlo, y cuando la ecuación diferencial divergía en la solución, decíamos, pues mira, este elemento ya colapsó. Entonces, más o menos en grados era cuando el bloque se inclinaba, pues más o menos más de 60 grados aproximadamente. Pues ya lo consideramos como un colapso. Esa fue la forma en que se modeló el comportamiento en contenidos. Perfecto. Bueno, aquí me hacen una pregunta. ¿La aceleración que se debe considerar es la aceleración total o la aceleración relativa de piso? La aceleración de los contenidos. Sí, me imagino que se refiere a eso. Sí, ok, bueno, ya en el modelo ya consideramos, o sea, entramos con la aceleración pues, que entra en la base de la estructura, y lo que arroja en el cálculo, la respuesta estructural, ya es la respuesta o la aceleración total. Bien, la del piso más la de la estructura, ya está automáticamente sumada. Perfecto, muchas gracias por la Sí, respuesta. sí. Eh, sí, a ver, acá no hay más preguntas por parte de los asistentes, más bien voy a dar paso al doctor Roberto Aguiar. Tal vez, doctor, usted tiene algún comentario. Sí, muy interesante su conferencia, felicitaciones. Gracias, Linda la gracias. conferencia, se ve que fue un trabajo muy sólido el que hizo usted. Tengo una inquietud Sí, para la acción de daño que presentó casi al final. Ahí habla de la sí. aceleración espectral, pero esa aceleración espectral es para el periodo fundamental de la estructura. A ver, Cada uno calcula un poquito más. Ah, Ahí, las ahí, ahí, aceleraciones. ahí. No, ya se pasó. Más atrás. Ahí, ahí. Por ejemplo, eh,
Usted tiene ahí en esa gráfica, no, pero hay una más antes, pero no importa, pero la pregunta es, ahí entra como dato la aceleración espectral, pero esa aceleración espectral es para un periodo dado o para el periodo fundamental. Sí, bueno, aquí me regresé a la curva de peligro sísmico, quiero pensar que es esta. Entonces, aquí en la curva de... Sí, todos ven la presentación, ¿verdad? Todavía. Sí, Sí, bueno, aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Eh, Entonces tenemos la curva de peligro sísmico, se ven unos puntitos. Entonces ahí lo que hicimos fue crear rangos, ¿verdad? Rangos que llevan la misma proporción antes y después. Entonces, con el periodo fundamental de la estructura, efectivamente, bueno, se simularon acelerogramas. Y luego a ese, por ejemplo, un acelerograma simularon un par de acelerogramas. Y luego ese par de acelerogramas se obtuvo el espectro de respuesta para cada uno. Y luego, mediante la media cuadrática, el espectro de respuesta total. Y entonces, con el periodo fundamental entramos, el de la estructura, el de 0,61 segundos, entramos, se calculó la pseudoaceleración que le toca y esa pseudoaceleración se comparó, o sea, si caía, por ejemplo, en este primer rango que está aquí, si cae dentro de este rango de la curva de peligro sísmico, ok, ese par de acelerogramas lo metíamos, lo separábamos y así para cada simulación. Eso quiere decir que sí se simularon 20 pares de registros sísmicos para cada nivel de peligro sísmico, pero dentro de esos 20 se simularon muchos más, porque muchos de esos pares de registros sísmicos quedaban fuera del intervalo de peligro sísmico. Para ya. niveles Muy, bajos de peor retorno estaba fácil, pero ya para niveles altos de peor retorno era más complicado. Teníamos que hacer, no sé, 10.000 simulaciones, ahora era muy tardado. muy bien. No me queda más que agradecerle Sí, y, y felicitarle. Un gran trabajo, un lindo gracias, trabajo y que gracias. siga adelante. Cuando quisiéramos tenerle a futuro con otra conferencia, cuando tenga Claro, usted. no, pues ahorita estamos tratando de hacer esto en la versión, por así decirlo, práctica, o sea, en la parte práctica, ya que le entendimos digamos, bueno, entender es entre comillas, ¿no? Porque es un fenómeno muy complejo, ya tenemos más conocimientos de ello, entonces estamos en la parte de crear un método mucho más, no sencillo, sino más simplificado, con miras a que en algún momento eso pueda emplearse en un despacho, ¿verdad? O que pueda llevarse Excelente, a la parte de los reglamentos. excelente. Felicitaciones de nuevo. Sí. No, pues muchas gracias también por la invitación. Como comentaba al inicio, es para mí un gusto estar pues, en el espacio que ustedes crearon. Bien, yo valoro mucho este tipo de espacios porque pues hay mucha gente haciendo cosas muy importantes y esa es una forma de llevar esos conocimientos pues al público en general y luego aparte quedan en la plataforma. Como comentaba usted al inicio, pues uno en cualquier momento puede entrar, ver el video y ahí me imagino que uno se le pueden ocurrir un montón de ideas, ¿no? A los jóvenes también principalmente, que pues este tipo de cosas son o van a ser empleadas pues por los ingenieros del futuro. Ya desde ahorita, pero Yes. ya los del futuro son los que van a estar, esto va a ser el pan de cada día, yo creo. Perfecto, muchas gracias. Realmente es así como usted lo menciona. Voy a compartir un certificado de reconocimiento y agradecimiento al doctor Juan Gutiérrez por su tiempo, por su participación en este espacio, con esta metodología tan importante que es para orientación a la resiliencia sísmica en edificaciones y al final la seguridad de todos. En fin, a mi persona Gracias. como coordinador de la red de Science Lab y nuevamente más bien las gracias a ustedes, Juan, por el tiempo por estar acá en este espacio. No, pues muchas gracias a ustedes y también gracias a los asistentes que se tomaron un tiempo para presenciar la conferencia. Y pues no me queda también
agradecer su tiempo al ingeniero Brian Cagua y al doctor Roberto Aguiar. Efectivamente, gracias también a todos los asistentes y los invitamos todos los lunes a las 19 horas. Este espacio es para eso, para enterarnos de temas y poder dialogar y conversar y conocer am, amigos y también futuras investigaciones, esperamos de manera colaborativa. Me despido de mi parte, que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Hasta luego, muchas gracias y buenas noches. Bueno,